En este tema vamos a tratar el problema del rango de la matriz. El rango de la matriz, desde el punto de vista clásico y en el tratamiento del álgebra que se utiliza normalmente, es un tema bastante complejo y antipático, puesto que hay que buscar los rangos y buscar y calcular determinantes que sean distintos de cero. También se puede hacer por otros métodos, como el método de eliminación de Gauss. Sin embargo, en este caso, y puesto que lo habíamos prometido, vamos a utilizar el algoritmo, ese algoritmo que es capaz de resolver todos los problemas de álgebra lineal. Y en concreto vamos a ver cómo se calcula el rango de una matriz con el algoritmo. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente: imaginemos que nos dan una matriz como la que tenéis ahí en la transparencia y que queremos calcular el rango. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es ir metiendo los vectores fila de esa matriz uno por uno en el algoritmo, pivotando y haciendo todas las etapas del algoritmo hasta el final. Entonces lo que va a ocurrir es que en algún momento, si el rango de la matriz no es el máximo posible, pues vamos a encontrarnos con que no podemos pivotar. ¿Qué ocurre cuando no se puede pivotar? Pues cuando no se puede pivotar, el algoritmo es tan inteligente que nos está diciendo que ese vector que acabamos de meter es combinación lineal de los dos anteriores. Y eso se detecta porque vamos a pivotar y no encontramos ningún vector v, es decir, de los que no hemos utilizado anteriormente para el pivotaje, que tenga producto escalar distinto de cero. En ese momento es una señal de alarma con la cual detectamos que ese vector depende de los dos anteriores, y este algoritmo tiene una propiedad que os va a sorprender mucho y que es muy agradable. Es que no solamente nos indica que ese vector es combinación lineal de los anteriores y que el rango va a quedar disminuido en una unidad, sino que además en las columnas donde hemos pivotado, es decir, en las columnas donde hay vectores omega, que lo que indican esos vectores omega es que los hemos utilizado previamente para pivotar, nos da las componentes de ese vector que es combinación lineal en función de los anteriores. Por ejemplo, en la transparencia que vosotros tenéis ahí, en la iteración tercera, no podemos pivotar. Hay dos columnas que son omegas, que no podemos utilizarlas porque se han utilizado antes, y hay otras dos columnas v cuyos productos escalares en la última fila, donde está la t, son 0. Entonces, como no podemos pivotar, sabemos que ese vector es combinación lineal de los anteriores. Entonces, en las columnas de los vectores v en la iteración tercera aparecen los productos escalares 1 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues el 1, como corresponde al pivotaje del primer vector, del vector 1, 1, 0, 1, pues quiere decir que ese 1 es la componente por la que hay que multiplicar este vector. Y en el vector donde pone omega 2, pues aparece un producto escalar 2, que quiere decir que el segundo vector con el que pivotamos, que era el 0, 1, 1, 1, su componente es 2. Por tanto, en la parte baja de la transparencia tenéis que 1 por el primer vector más 2 por el segundo vector es igual al tercer vector. Podéis comprobarlo simplemente calculándolo. Entonces, este algoritmo nos descubre que ese vector no contribuye al rango, porque es combinación lineal de los anteriores, y además sabemos cuál es la combinación que tenemos que utilizar para obtenerlo. Análogamente, cuando metemos el cuarto vector en la iteración cuarta, pues nos vuelve a pasar lo mismo, que los vectores omega no los podemos utilizar, los vectores v tienen productos escalares 0 y por tanto no podemos pivotar. Luego descubrimos también que el cuarto vector es combinación lineal de los anteriores y que las componentes son los productos escalares que figuran en azul, que son 2 y 2. Luego 2, como tenéis en la parte baja de la transparencia, por el primer vector, más 2 por el segundo, os da el tercer vector. Entonces podéis comprender que este método es un método muy sencillo, es un método que no cuesta mucho aplicarlo y sobre todo si se le compara con el método tradicional que se utiliza calculando determinantes y menores que sean distintos de 0. Bueno, seguidamente vamos a poner otro ejemplo, que es el caso de esta matriz que tenéis ahí, y vamos a hacer lo mismo. Entonces lo que hacemos es introducimos el primer vector fila en el algoritmo, que es el 1, 0, 1, 2, que tenéis ahí en la iteración 1. Partimos de la matriz identidad, como ya sabéis, calculamos los productos escalares en la fila de las t's y pivotamos. Hasta ahí no hay problema. Metemos el segundo vector, que es la segunda fila de la matriz, fijaros que la segunda fila es la 1, 1, 3, 4, y calculamos los productos escalares y pivotamos. Tampoco hay problema.
Pero al meter el tercer vector, que es el 0, 1, 2, 2, en la iteración tercera, pues como veis tampoco podemos pivotar. Entonces, al no poder pivotar, nos está diciendo que ese vector depende linealmente de los dos anteriores y nos da la combinación lineal correspondiente, que está definida en lo que está marcado en azul, que son los coeficientes menos 1 y 1. De manera que en la parte baja de izquierda tenéis que menos 1 por el primer vector más 1 por el segundo vector nos da este vector que acabamos de meter. Si introducimos, continuando el proceso, la fila cuarta, que es el último vector de la matriz, pues nos ocurre lo mismo, hacemos los productos escalares y nos encontramos con lo mismo, que los vectores omega no se pueden utilizar porque ya se han utilizado, pero los vectores v tienen productos escalares que figuran en la fila donde pone t, que son 0, y por tanto no se puede pivotar. Entonces, también descubrimos que ese vector es 0 veces el primer vector más 1 veces por el segundo, o sea que descubrimos, aunque ya lo podíamos haber visto, que esa fila coincide exactamente con la segunda, por tanto evidentemente es combinación lineal y es 1 por ella igual a esa columna cuarta. Entonces el rango de la matriz es siempre el número de veces que hemos podido pivotar. Como hemos podido pivotar 2 veces, el rango de esta matriz es 2, igual que en el caso anterior. Una aplicación interesante también de esta parte es cómo se puede obtener una base. Un problema muy típico en álgebra lineal es que nos dan un espacio, un subespacio vectorial, y nos dan un conjunto de generadores, un conjunto de vectores tales que al combinarlos linealmente me generan todos los vectores del subespacio. Entonces, una pregunta interesante es cómo se puede, o si se puede o no, reducir el número de vectores generadores. Ya sabéis que existe el concepto de base, que es un conjunto mínimo de generadores, y se llama dimensión al número de vectores mínimo que se requiere para poder generar todos los vectores. Entonces, una aplicación interesante de esta parte es que nosotros podemos determinar una base, y es muy sencillo. Vamos metiendo vector por vector y vamos pivotando. Cuando un vector es combinación lineal de los anteriores, pues lo detectamos porque no podemos pivotar y lo eliminamos. Y continuamos así eliminando todos los vectores con los que no podamos pivotar. Al final los vectores que queden pues constituyen una base. Y un tema interesante es que podemos elegir el orden de los vectores, porque la base resultante al aplicar este algoritmo depende del orden en que pongamos los vectores. Entonces, si tenemos preferencia por algún vector para que se quede en la base, en vez de otro alternativo, lo que tenemos que hacer es ponerlo en primer lugar. Entonces, ponemos en primer lugar los vectores por los que tenemos preferencia, si es así, y aplicamos el método. En consecuencia, este método para calcular el rango de una matriz es un método sencillo, agradable, tiene la ventaja que nos descubre cuál es la combinación lineal de un vector con respecto a los anteriores y además nos permite determinar una base.